Dicen que el tamaño no importa, pero cuando China construye un puente, parece que quieren llegar hasta la Luna antes que la NASA. En la actualidad, el gigante asiático está redibujando el mapa global con obras que desafían la economía y la cordura de los líderes mundiales. Hoy analizaremos 8 megaproyectos que están moviendo el eje del poder hacia el este. No te pierdas el puesto final, porque es la construcción que ha dejado a Trump sin palabras. Arranquemos. El aeropuerto de Daxing, la estrella de mar que recibe al mundo, en el sur de Pekín, donde hasta hace poco había campos de cultivo y pequeñas poblaciones rurales, se extiende hoy una de las estructuras más impresionantes jamás concebidas por la mente humana. El Aeropuerto Internacional de Daxing no es un aeropuerto al uso, es una ciudad dedicada al transporte, una puerta de entrada a China que recibe a los visitantes con una imagen que jamás olvidarán. Su diseño, obra de la fallecida arquitecta Zaha Hadid, recuerda a una estrella de mar de 5 puntas extendida sobre la Tierra. Una forma que no es casual ni meramente estética, sino que responde a una lógica de eficiencia obsesiva que impregna todo el proyecto. Con una superficie de 700.000 metros cuadrados, Daxing es la terminal única más grande del mundo. Para que puedas dimensionar su escala, baste decir que bajo su techo podrían colocarse 98 campos de fútbol reglamentarios y aún quedaría espacio de sobra. Y sin embargo, a pesar de su tamaño colosal, los pasajeros no vagan perdidos por interminables pasillos de conexión. Cada uno de los 5 brazos de la estrella está diseñado con un propósito claro: reducir al mínimo absoluto el tiempo de desplazamiento de los viajeros. El resultado es que ningún pasajero necesita caminar más de 8 minutos desde el centro de la terminal hasta la puerta de embarque más remota. 8 minutos para recorrer un aeropuerto que podría albergar una ciudad entera. Esa es la obsesión china por la eficiencia llevada a su máxima expresión. El aeropuerto fue concebido desde sus cimientos para manejar una demanda futura de hasta 100 millones de pasajeros anuales. Para poner esta cifra en perspectiva, el aeropuerto más transitado del mundo, el Hartsfield-Jackson de Atlanta, maneja actualmente algo más de 100 millones de pasajeros. Daxing aspira a igualar esa cifra nada más nacer, partiendo prácticamente de cero. Cuenta con 4 pistas operativas, con espacio reservado para una quinta cuando la demanda lo requiera, y está conectado directamente a la red ferroviaria de alta velocidad del país. Un pasajero puede desembarcar de un vuelo internacional y tomar un tren hacia otra ciudad china en cuestión de minutos, sin necesidad siquiera de salir del edificio. La construcción de esta megaestructura se completó en apenas 5 años, un tiempo récord para una obra de esta magnitud en cualquier lugar del mundo. La inversión total alcanzó los 15.800 millones de euros, una cifra que por sí sola bastaría para financiar el presupuesto anual de países enteros. Pero Daxing no es solo hormigón y acero. Incorpora los sistemas más avanzados de eficiencia energética, con ventilación natural que reduce la necesidad de climatización artificial y un aprovechamiento máximo de la luz solar gracias a su cubierta acristalada. Es un aeropuerto diseñado para el futuro, pero construido en el presente, sin esperar a que la tecnología madure o los costes se abaraten. Y más allá de sus cifras y sus récords, Daxing tiene un significado geopolítico profundo. Es la primera impresión que millones de visitantes tendrán de China, el umbral por el que cruzarán para adentrarse en el gigante asiático. Y esa primera impresión es la de un país que no piensa en pequeño, que no escatima en ambición, que construye para el futuro como si el presente ya se hubiera quedado atrás. La estrella de mar de Pekín no es solo un aeropuerto, es una declaración de intenciones. La presa de las 3 gargantas. El monstruo del Yangtze. Si Daxing es la puerta de entrada a China, la presa de las 3 gargantas es, sin ninguna duda, el corazón industrial y energético del país. Ubicada sobre el río Yangtze, el más largo de China y el tercero del mundo por longitud, esta estructura es, sencillamente, la mayor central hidroeléctrica jamás construida por el ser humano. No hay nada comparable en ningún otro lugar del planeta, ni por escala, ni por potencia, ni por el impacto que ha tenido en la vida de millones de personas. Las dimensiones de la presa son tan colosales que resultan difíciles de asimilar para la mente humana. 2 kilómetros y 300 metros de longitud total, lo que equivale a más de 20 manzanas de una ciudad cualquiera alineadas una detrás de otra. 185 metros de altura, suficiente para cubrir un edificio de más de 50 plantas. Una capacidad instalada de generación eléctrica que supera los 22.000 megavatios, una cifra tan abstracta que conviene ponerla en contexto.
Con esa energía se podría abastecer a países enteros del tamaño de Chile o Suiza. La presa genera tanta electricidad como 15 grandes centrales nucleares juntas. La construcción de este monstruo de hormigón requirió 17 años de trabajo ininterrumpido, desde 1994 hasta 2011. La inversión total alcanzó los 27.600 millones de euros, una cifra astronómica que sin embargo palidece si se compara con los beneficios que ha reportado al país. Más de 40.000 trabajadores participaron en las obras en sus momentos de mayor actividad y se emplearon 27 millones de metros cúbicos de hormigón. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, con esa cantidad de hormigón se podrían levantar 63 edificios idénticos al Empire State de Nueva York, uno de los rascacielos más famosos del mundo. Pero la presa de las Tres Gargantas no es solo una fuente de energía, por impresionante que sea su capacidad de generación. Cumple al menos otras 3 funciones vitales para China, y eso es lo que realmente la convierte en una obra estratégica de primer orden. La primera de ellas es el control de inundaciones. El Yangtze ha sido históricamente un río traicionero, cuyas crecidas han causado millones de muertos a lo largo de los siglos. Las llanuras de su curso medio y bajo son algunas de las regiones más densamente pobladas del planeta, y cualquier desbordamiento se convierte inmediatamente en una catástrofe humanitaria. La presa regula el caudal del río, almacenando agua en épocas de lluvias y liberándola controladamente, reduciendo drásticamente el riesgo de inundaciones catastróficas. La segunda función es la navegación. El embalse creado por la presa ha convertido el curso superior del Yangtze en una vía navegable de gran capacidad, permitiendo que barcos de hasta 10.000 toneladas remonten cientos de kilómetros hacia el interior, hasta ciudades como Chongqing. Esto ha revolucionado el transporte de mercancías en una de las regiones más dinámicas del país, abaratando costes y abriendo nuevas posibilidades comerciales. La tercera función es el riego y el abastecimiento de agua para las regiones circundantes, permitiendo una agricultura más productiva y un suministro más fiable para las ciudades. Sin embargo, sería injusto presentar la presa solo como un éxito rotundo, porque también tiene su lado oscuro. Su construcción obligó al desplazamiento forzoso de más de 1 millón de personas, que tuvieron que abandonar sus hogares, sus tierras y sus comunidades para siempre. Pueblos enteros quedaron sumergidos bajo las aguas del embalse, y con ellos, siglos de historia y tradición. Los impactos medioambientales han sido considerables. Alteraciones en el ecosistema fluvial, cambios en el transporte de sedimentos que afectan a todo el curso bajo del río, riesgos de deslizamientos en las riberas del embalse y un largo etcétera de problemas que los ingenieros siguen intentando mitigar décadas después. Pero desde el punto de vista puramente técnico, la presa es una obra sin precedentes. La complejidad de sus compuertas, capaces de regular el caudal de un río entero, el tamaño de sus turbinas, las más grandes jamás fabricadas, la logística necesaria para desviar el curso del Yangtze durante la construcción. Todo ello convierte a las Tres Gargantas en un hito de la ingeniería mundial. Un monstruo de hormigón que domina la naturaleza y la pone al servicio de una nación. Un símbolo del poder chino, para bien y para mal. El ferrocarril del sur de Xinjiang, cruzando el infierno climático. No todos los megaproyectos chinos son tan conocidos como la presa de las Tres Gargantas o el aeropuerto de Daxing. Algunos trabajan en la sombra, alejados de los focos mediáticos, en regiones remotas y de difícil acceso. Pero su importancia estratégica para el país es, si cabe, aún mayor. Es el caso del ferrocarril del sur de Xinjiang, una línea de 1.000 kilómetros de longitud que atraviesa de este a oeste la región autónoma uigur, en el extremo noroeste de China. Para entender la magnitud de este proyecto, hay que comprender primero dónde se encuentra. Xinjiang es una tierra de contrastes extremos, una de las regiones más inhóspitas del planeta. En invierno, las temperaturas caen hasta los 40 grados bajo cero, con vientos gélidos que barren la estepa y hacen que cualquier exposición al exterior sea potencialmente mortal. En verano, el termómetro supera con creces los 40 grados positivos y el sol abrasador convierte el suelo en una superficie casi imposible de pisar. El terreno es inestable, sacudido por frecuentes movimientos sísmicos que obligan a repensar cualquier estructura. Y en amplias zonas no hay más que desierto y montaña, kilómetros y kilómetros de nada, sin carreteras, sin poblaciones, sin nada que pueda servir de apoyo logístico. Construir un ferrocarril aquí no es solo un desafío técnico,
Es una lucha cuerpo a cuerpo contra la naturaleza en su estado más hostil. Los ingenieros chinos tardaron 7 años en completar la línea, desde 2010 hasta 2017, con una inversión total de 2.600 millones de euros. Durante ese tiempo, tuvieron que desarrollar soluciones específicas para cada uno de los problemas que el terreno y el clima les planteaban. Para las brutales variaciones térmicas, que hacen que los raíles se expandan en verano y se contraigan en invierno, diseñaron sistemas de sujeción especiales que permiten el movimiento sin perder la geometría de la vía. Para las zonas sísmicas, desarrollaron estructuras flexibles capaces de absorber las sacudidas sin romperse. Para los tramos de desierto, donde la arena amenaza con enterrar las vías, plantaron barreras vegetales y construyeron protecciones laterales. Y para el monitoreo continuo de toda la línea, instalaron sensores a lo largo de los 1000 kilómetros que alertan en tiempo real de cualquier deformación o anomalía. El resultado de todo este esfuerzo es una línea ferroviaria de doble uso, por la que circulan tanto trenes de carga como trenes de alta velocidad para pasajeros. Los primeros transportan mercancías desde los centros productivos del oeste chino hacia los mercados del este y hacia las rutas de exportación. Los segundos permiten a los habitantes de esta región remota viajar a velocidades de hasta 250 km por hora, acercando distancias que antes parecían insalvables. Pero la función estratégica de este ferrocarril va mucho más allá del transporte. Cumple al menos 3 objetivos geopolíticos de primer orden. El primero es la integración de Xinjiang con el resto de China. Esta región, habitada mayoritariamente por la minoría uigur de religión musulmana, ha sido históricamente una zona conflictiva, con tendencias independentistas y una cultura muy diferente a la de la China continental. El ferrocarril la conecta física y económicamente con el corazón del país, creando lazos de dependencia y facilitando el control gubernamental. El segundo objetivo es el fortalecimiento de la presencia china en una zona geopolíticamente sensible. Xinjiang limita con 8 países diferentes, entre ellos Rusia, India, Pakistán y varias repúblicas de Asia Central. Tener una línea ferroviaria moderna que atraviese la región permite a China proyectar su influencia sobre todas estas naciones, facilitando el comercio y creando alianzas estratégicas. El tercer objetivo, quizás el más importante a largo plazo, es la conexión con las rutas de la nueva ruta de la seda. Desde Xinjiang parten los ferrocarriles que cruzan Asia Central y llegan hasta Oriente Medio y Europa. Este ferrocarril del sur es el primer eslabón de una cadena que termina en los mercados más dinámicos del planeta. 1000 kilómetros de raíles a través del infierno climático, sí, pero también 1000 kilómetros de influencia, de poder, de control sobre las rutas del futuro. No es una obra que aparezca en las postales turísticas, pero es una de las que realmente están cambiando el equilibrio global. El puente de Bayangyang, precisión aeroespacial sobre el asfalto. En una de las regiones más densamente pobladas de China, donde la presión demográfica hace que cada metro cuadrado tenga un valor incalculable, se levanta un puente que parece un mecano gigante. El puente de Bayangyang no es el más largo del país, ni el más alto, ni el que ha requerido una mayor inversión. Pero en términos de precisión técnica, compite directamente con los satélites que orbitan la Tierra y con los componentes más delicados de la industria aeroespacial. La estructura está compuesta por 4.450 paneles modulares prefabricados, cada uno de ellos con un peso aproximado de 445 kilos. Solo en estos elementos, sin contar pilares, cimientos o sistemas de sujeción, el puente supera las 1.980 toneladas de peso. Es como si hubieran apilado cerca de 2.000 coches familiares uno encima de otro, pero distribuidos a lo largo de varios kilómetros. Lo realmente impresionante, sin embargo, no es el peso total de la estructura, sino la precisión con la que cada uno de esos paneles fue colocado en su sitio. Los ingenieros chinos establecieron un margen de error máximo de 0,01 milímetro en el encaje de cada pieza. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, el grosor de un cabello humano oscila entre los 0,02 y los 0,07 milímetros. La tolerancia permitida en este puente es inferior al grosor de un cabello. Es una precisión que no tiene nada que envidiar a la utilizada en la industria aeroespacial para fabricar componentes de satélites, cohetes o telescopios espaciales. ¿Por qué esa obsesión por la precisión milimétrica en una estructura aparentemente tan simple como un puente de carretera?
La respuesta está en la física de las grandes construcciones. Cuando tienes miles de piezas encajadas unas con otras, cualquier error, por pequeño que sea, se va multiplicando a lo largo de la estructura. Un desajuste de unas décimas de milímetro en un panel puede convertirse en un desajuste de varios centímetros al final del puente. Y esos centímetros de diferencia comprometen la estabilidad, la seguridad y la durabilidad de toda la obra. Los ingenieros chinos, conscientes de este riesgo, no estaban dispuestos a permitir ni el más mínimo error. El esfuerzo mereció la pena. El puente de Baiyangyan ha transformado por completo la movilidad en una de las regiones más congestionadas de China. Antes de su construcción, viajar entre dos provincias vecinas separadas por un accidente geográfico menor tomaba alrededor de 5 horas por carreteras secundarias estrechas y tortuosas. Hoy, ese mismo trayecto se cubre en apenas una hora y media por una autovía moderna y segura. La reducción del tiempo de viaje supera el 70%, lo que en términos económicos se traduce en millones de horas ahorradas cada año. Pero los beneficios del puente van mucho más allá de la movilidad. Al acortar las distancias, ha impulsado el comercio regional como nunca antes. Productos que antes no podían transportarse por su perecibilidad o su bajo margen, ahora encuentran mercado en provincias vecinas. Ha fomentado el turismo, conectando zonas de interés paisajístico que antes permanecían aisladas por falta de accesos adecuados. Ha elevado el valor de las propiedades en toda el área circundante, creando riqueza y oportunidades para miles de familias. Y ha demostrado, una vez más, que la ingeniería de precisión aplicada a gran escala puede transformar regiones enteras. La lección que los ingenieros de todo el mundo deberían aprender de Baiyangyan es clara. La precisión no es un lujo reservado para proyectos de alta tecnología, sino una inversión que multiplica el retorno en cualquier tipo de construcción. Un puente bien construido, con tolerancias mínimas, durará más, requerirá menos mantenimiento y generará más beneficios a lo largo de su vida útil. Y en un país como China, donde se construye a una escala que el resto del mundo apenas puede imaginar, esa lección se aplica millones de veces, cada día, en cada obra. La central nuclear de Taishan, el reactor que desafía el riesgo. En la provincia de Guangdong, en el sur de China, donde el verdor de los arrozales se encuentra con la inmensidad del mar de China meridional, se levanta una de las estructuras más complejas y tecnológicamente avanzadas jamás construidas por el ser humano. La central nuclear de Taishan no es una instalación más en el parque energético chino. Es la central nuclear en operación con mayor capacidad individual del planeta. Un coloso de la ingeniería que desafía los límites de lo que creíamos posible en materia de energía atómica. La historia de Taishan comienza en 2009, cuando las primeras máquinas excavadoras empezaron a remover la tierra en un lugar cuidadosamente seleccionado por su estabilidad geológica y su proximidad al mar, necesario para los sistemas de refrigeración. Durante 10 años, hasta 2018, más de 30.000 ingenieros y trabajadores se turnaron en jornadas interminables para levantar lo que acabaría siendo un símbolo del poderío tecnológico chino. La inversión total alcanzó los 18.400 millones de euros, una cifra que por sí sola bastaría para transformar por completo la economía de países enteros. Pero lo que realmente distingue a Taishan de otras centrales nucleares no es su tamaño ni su coste, sino la tecnología que alberga en su interior. La planta está equipada con 2 reactores EPR, cuyas siglas corresponden a European Pressurized Reactor, uno de los diseños más modernos y seguros jamás desarrollados. Cada uno de estos reactores tiene una capacidad de generación de 1.750 megavatios, lo que suma un total de 3.500 megavatios para el conjunto de la instalación. Para poner esta cifra en perspectiva, basta decir que con esa cantidad de electricidad se podría abastecer a 26 millones de hogares chinos, una población equivalente a la de países enteros como Australia o Corea del Norte. La elección de la tecnología EPR no fue casual. Estos reactores fueron diseñados en Europa con una obsesión casi enfermiza por la seguridad, aprendiendo de los errores y las tragedias del pasado. Chernóbil, Fukushima, 3 Mile Island. Cada accidente nuclear ha dejado una lección que los ingenieros han incorporado en el diseño de los EPR. El resultado es un reactor capaz de soportar eventos que harían colapsar cualquier otra instalación.
Las medidas de seguridad en Taishan son tan exhaustivas que resultan difíciles de describir sin caer en la exageración. El edificio que alberga cada reactor está construido con hormigón de altísima densidad, con un espesor de paredes que supera los 2 metros en algunas zonas. Este hormigón está diseñado para resistir no solo la radiación, sino también impactos externos de una violencia extrema. Un avión comercial estrellándose a toda velocidad contra la estructura no lograría penetrarla. Una explosión externa de enormes proporciones sería absorbida por el blindaje de hormigón sin dañar el núcleo del reactor. El puente Danyang Kunshan, el más largo del mundo. Si hay una obra que encarna mejor que ninguna otra la obsesión china por romper récords, esa es, sin duda, el puente Danyang Kunshan. No es el puente más alto, ni el más complejo técnicamente, ni el que ha requerido una mayor inversión por kilómetro. Pero en una categoría simple y directa, la de la longitud, no tiene rival en todo el planeta. Es el puente más largo jamás construido por el ser humano. Sus cifras son tan abrumadoras que resultan difíciles de procesar. 164 kilómetros con 800 metros de longitud total. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, imagina que te subes a un coche y empiezas a recorrerlo a velocidad constante. Tardarías casi 2 horas en llegar al otro extremo, sin dejar de estar sobre el puente ni un solo segundo. 2 horas sobre una estructura elevada, cruzando ríos, lagos, terrenos pantanosos y zonas urbanas densamente pobladas. Es una distancia tan surrealista que cuesta creer que sea real. El puente forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Pekín con Shanghái, 2 de las ciudades más importantes de China y 2 de los polos económicos más dinámicos del planeta. Su función es salvar los obstáculos geográficos que jalonan el recorrido, permitiendo que los trenes circulen a más de 300 km por hora, sin necesidad de reducir la velocidad en ningún tramo. Lo que antes era un viaje de más de 10 horas en tren convencional, hoy se cubre en poco más de 4 gracias a infraestructuras como esta. La construcción del puente comenzó en 2006 y se completó en tan solo 4 años, un tiempo récord para una obra de estas dimensiones. La inversión total alcanzó los 7.800 millones de euros, una cifra astronómica, pero que palidece si se compara con los beneficios económicos que ha generado. Más de 10.000 trabajadores participaron en las obras en sus momentos de mayor actividad, turnándose día y noche para cumplir los plazos. Los desafíos geográficos a los que se enfrentaron fueron enormes. El trazado del puente atraviesa terrenos pantanosos, donde el suelo es tan inestable que cualquier estructura convencional se hundiría. Para solucionarlo, los ingenieros tuvieron que hincar pilotes de hasta 100 metros de profundidad, buscando capas de roca sólida capaces de soportar el peso. Atraviesa también decenas de ríos y arroyos, para los que hubo que diseñar vanos especiales con luces suficientes para no obstaculizar el flujo del agua. Y cruza el vasto lago Yancheng, uno de los más grandes de la región, lo que exigió soluciones de ingeniería innovadoras para mantener la estabilidad de la estructura sobre el agua. Las cantidades de materiales empleadas son igualmente colosales. Más de 450.000 toneladas de acero, suficiente para construir 50 torres Eiffel. 2 millones de metros cúbicos de hormigón, con los que se podría llenar casi 1.000 piscinas olímpicas. Cada uno de estos números es una victoria sobre la lógica. Una demostración de que cuando China decide construir algo, no escatima en recursos. Pero el puente no solo tuvo que enfrentarse a los desafíos geográficos durante su construcción, sino que también está diseñado para resistir las condiciones más extremas a lo largo de su vida útil. Terremotos de magnitud 8. En la escala de Richter no deberían hacerlo colapsar. Tifones con vientos de más de 200 km por hora no lograrían derribarlo. Incluso el impacto de una embarcación de gran tamaño contra uno de sus pilares está contemplado en los márgenes de seguridad. Para garantizar que todo este esfuerzo no sea en vano, el puente cuenta con sistemas de mantenimiento automatizados distribuidos a lo largo de todo su trazado. Sensores monitorizan constantemente la integridad estructural, detectando cualquier vibración anómala, cualquier desplazamiento, cualquier signo de fatiga en los materiales. Cuando algo requiere atención, el sistema lo sabe antes de que nadie pueda apreciarlo a simple vista. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, la gran muralla sobre el mar. Si el puente Danyang Kunshan es el más largo del mundo sobre tierra firme, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao es, sin discusión,
el más ambicioso jamás construido sobre el mar. No es una estructura simple, sino un sistema complejo que combina viaductos elevados, túneles sumergidos e islas artificiales para lograr lo que parecía imposible: unir tres de las regiones más dinámicas y estratégicas de China a través de las aguas del estuario del Río de las Perlas. La longitud total del sistema es de 55 kilómetros, de los cuales unos 29 corresponden al puente principal y el resto a vías de acceso y conexiones. Pero lo que realmente distingue a esta obra no es su extensión, sino la solución técnica que sus ingenieros tuvieron que idear para resolver un problema aparentemente insoluble. El estuario del Río de las Perlas es una de las vías marítimas más concurridas del mundo, por la que transitan diariamente miles de buques de todo tamaño, desde pequeños pesqueros hasta enormes portacontenedores. Un puente convencional, por muy alto que fuera, habría bloqueado el paso de los barcos más grandes, estrangulando el comercio de la región. La solución fue tan audaz como efectiva. En lugar de construir un puente continuo, los ingenieros diseñaron un sistema híbrido que combina tramos elevados con un túnel sumergido de 6 kilómetros y 700 metros de longitud. Este túnel, construido con 33 enormes módulos de hormigón prefabricado, cada uno de ellos de 180 metros de largo y 38 de ancho, descansa en el fondo del mar a una profundidad de hasta 40 metros. Sobre él, las aguas del estuario siguen fluyendo libres, y los barcos pueden pasar sin obstáculos. Para conectar el túnel con los puentes elevados en ambos extremos, se construyeron dos islas artificiales de unos 100.000 metros cuadrados cada una, creando una transición suave entre el aire libre y el fondo marino. La construcción de este coloso comenzó en 2009 y se prolongó durante 9 años, hasta 2018. La inversión total alcanzó los 18.400 millones de euros, una cifra que lo sitúa entre los proyectos de infraestructura más caros de la historia. Durante ese tiempo, los trabajadores tuvieron que hincar pilotes a decenas de metros de profundidad en el lecho marino, en condiciones de viento y oleaje que habrían paralizado cualquier otra obra. Los bloques de cientos de toneladas que forman el puente y el túnel fueron colocados con una precisión milimétrica, guiados por sistemas de posicionamiento por satélite y controlados por ordenadores que ajustaban cada movimiento en tiempo real. La resistencia estructural del puente es otro de sus puntos fuertes. Diseñado para soportar terremotos de magnitud 8, algo poco frecuente, pero posible en esta región sísmica, para resistir vientos de hasta 340 km por hora, equivalentes a los de un tifón de categoría 5, el máximo en la escala, y para absorber el impacto de un gran buque de carga que pudiera perder el control y chocar contra sus pilares, un escenario que los ingenieros consideraron improbable pero no imposible. El impacto logístico de esta obra ha sido sencillamente transformador. Antes de su construcción, viajar por carretera entre Hong Kong y Zhuhai requería un rodeo de más de 4 horas, bordeando todo el estuario. El trayecto en ferry era más rápido, pero dependía de las condiciones meteorológicas y tenía una capacidad limitada. Hoy, el mismo viaje se puede realizar en unos 40 minutos, con la comodidad y la fiabilidad de una autopista moderna. Lo que antes era una frontera que separaba, es hoy un vínculo que une. El nuevo megaproyecto de 1 billón de euros, la obra que volvió loco a Trump. Llegamos finalmente al proyecto que da título a este vídeo, el que ha puesto en alerta a la Casa Blanca y ha provocado reacciones airadas desde Washington. Un megaproyecto valorado en 1 billón de euros, una cifra tan astronómica que cuesta incluso pronunciarla, tan descomunal que desafía cualquier intento de comparación. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Un puente? ¿Un ferrocarril? ¿Una ciudad entera? La respuesta es más compleja y al mismo tiempo más sencilla de lo que parece. No se trata de un único proyecto, sino de una estrategia global. La nueva Ruta de la Seda, también conocida oficialmente como la Iniciativa del Cinturón y Ruta. Un plan maestro de infraestructuras que abarca decenas de países, miles de kilómetros de carreteras, ferrocarriles, puertos, oleoductos y gasoductos, y que pretende reconfigurar por completo el comercio mundial en torno a China. La cifra de 1 billón de euros es la estimación más conservadora de lo que China ya ha invertido o tiene comprometido en esta red global. Y lo más impresionante es que no es dinero regalado, sino inversiones estratégicas que generarán retornos durante décadas.
puertos en Pakistán y Sri Lanka que dan acceso al Océano Índico y controlan rutas marítimas vitales. Ferrocarriles en Laos y Kenia que abren regiones enteras al comercio y al desarrollo. Carreteras en los Balcanes que acercan los productos chinos a los mercados europeos. Oleoductos y gasoductos en Asia Central que aseguran el suministro energético sin depender de rutas marítimas vulnerables. Cada uno de estos proyectos, por sí solo, sería noticiable. Juntos, forman una red de influencia que atará las economías de decenas de países a la órbita china, creando dependencias y alianzas que durarán décadas. Los países que participan en la iniciativa obtienen infraestructuras que de otro modo no podrían costearse, pero a cambio se integran en un sistema diseñado y controlado desde Pekín. Sus puertos serán operados por empresas chinas. Sus ferrocarriles transportarán mercancías con destino a China. Sus normas y estándares se alinearán progresivamente con los del gigante asiático. Lo que vuelve loco a Trump y a la clase política estadounidense en general no es un puente o una presa en particular, por impresionantes que sean. Es la visión de conjunto. Mientras Estados Unidos se enreda en disputas internas, en guerras comerciales que alienan a sus aliados, en debates estériles sobre el cambio climático o la reforma sanitaria, China está tejiendo una red de influencia global que ningún misil, ninguna sanción, ninguna declaración grandilocuente podrá deshacer. Porque cuando los trenes circulen y los barcos atraquen en puertos construidos por China, cuando los países dependan de las rutas chinas para su comercio exterior, cuando las economías estén entrelazadas con la del gigante asiático, de formas que no se pueden deshacer de la noche a la mañana, el centro de gravedad del mundo se habrá desplazado definitivamente hacia el este. Y eso, para cualquier presidente estadounidense, es una pesadilla estratégica. La nueva ruta de la seda no es solo una colección de proyectos de infraestructura, es la manifestación física de una nueva realidad geopolítica. Es China diciendo al mundo, el futuro pasa por aquí. Y mientras Occidente mira con preocupación, China sigue adelante, kilómetro a kilómetro, puerto a puerto, alianza a alianza. Lo que has visto hasta ahora no es un plan ni una promesa. Son obras reales, ya finalizadas o en plena operación, que muestran el tamaño del paso que China está dando por delante del resto del mundo. Mientras otros países se quedan atrapados en el papel, discutiendo presupuestos, retrasando decisiones, paralizados por el miedo al riesgo o la falta de consenso, China construye. Levanta el puente más largo del planeta, la mayor central hidroeléctrica de la historia, el aeropuerto más eficiente, la red de ferrocarriles más extensa, las centrales nucleares más seguras. Y, mientras lo hace, teje una red de influencia que abarca continentes enteros.